Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gianfranco Marcone, meteorólogo y fundador de Chile Weather. Hola, soy Valentina Bravo, ingeniera ambiental y soy parte del equipo de Chile Weather. Hola, soy Camila Contreras, ingeniera ambiental y soy parte del equipo de Chile Weather. Hola, soy Tamara Montesinos, ingeniera de medio ambiente y soy parte del equipo de Chile Weather. Somos un equipo que se dedica a generar conciencia sobre el daño ambiental que la humanidad ha ocasionado. A través de la educación ambiental, creamos instancias informativas para conversar sobre la crisis climática en la que nos encontramos. La raza humana es el principal responsable del cambio climático y de la alteración que tienen los ecosistemas naturales. Si no se toman medidas, a partir del año 2080 los océanos se habrán calentado 6 veces más de lo que lo han hecho los pasados 60 años. La aceleración de los deshielos han provocado un aumento en el nivel del mar y una acidificación de ellos también, provocando un grave daño en los ecosistemas marinos. Todavía estamos a tiempo de revertir los mayores impactos. Hagámonos cargo y comencemos a cambiar nuestros hábitos nocivos que solo generan un daño a nuestro medio ambiente. Síguenos en nuestras redes y entérate cómo puedes ser parte del cambio. ¿Cómo están todos los que están conectados a la Feria de Educación Ambiental? Agradecer, por supuesto, al CEREMI de Medio Ambiente de la región metropolitana, al Ministerio de Medio Ambiente y a todas las instituciones que están participando en esta actividad que hemos tenido este año, por supuesto, que hacerla de esta manera, producto de la contingencia que estamos viviendo. Soy Gianfranco Marcone, meteorólogo, magíster en cambio climático, CEO de Chile Weather, y vamos a conversar sobre cultura meteorológica, sobre actualidad ambiental y también de cómo adaptarnos a lo que es el cambio climático. Vamos a comenzar con lo que vamos a aprender el día de hoy y de qué vamos a estar hablando en esta jornada. Primero, vamos a hablar de los GEI, que son los gases de efecto invernadero. En segundo lugar, que es lo que es el calentamiento global. En tercer lugar, vamos a hablar de lo que es el cambio climático. 3 términos que van muy de la mano, pero son distintos, no son lo mismo. Los gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Un cuarto término que se ha ido más que nada introduciendo en el último tiempo, que es lo que se conoce como crisis climática. Y finalmente, Valentina Bravo, que es parte del equipo de Chile Weather, va a hablarles sobre mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, qué podemos hacer para poder mitigar y adaptarnos a esta nueva realidad climática y en realidad que engloba todo, clima social, laboral, económico de nuestro país y por supuesto también del mundo entero. Primero, mostrarles cómo circula la atmósfera en nuestro país y en general en el mundo. ¿Por qué es tan importante este tema del cambio climático y cómo impacta finalmente en las condiciones climáticas a nivel mundial? Acá vemos un modelo que es muy conocido, que lo ocupa mucha gente más que nada para ir viendo cómo se comportan las condiciones climáticas, lo que se conoce como el WINDI, que si bien anda bastante bien en cuanto a enseñar, a mostrar las diferentes configuraciones sinópticas, hay que tener igual un poquito ojo con la dimensión que toman los fenómenos en este modelo. Estamos viendo acá la zona central de nuestro país, vamos a alejarlo un poquito, que se vea el mundo completo, si podemos alejarlo un poco, para ir viendo las distintas configuraciones sinópticas que ocurren y que afectan a nuestro país y finalmente el mundo. ¿Por qué el hemisferio sur es tan distinto al hemisferio norte? En general, en que siempre vemos las mayores catástrofes, mayor número de catástrofes en el hemisferio norte. En el hemisferio sur también hay, por supuesto. Siempre vemos los veranos más extremos, más calurosos, los inviernos más fríos, porque si se fijan en la imagen, el hemisferio norte tiene mayor continentabilidad. Si miramos del Ecuador hacia arriba, hay mayor continente, menor superficie de agua, y si miramos del Ecuador hacia abajo, tenemos mayor superficie de agua y menor continentabilidad. Eso por un lado de la temperatura es un punto a favor para nosotros en el hemisferio sur, porque vamos a tener siempre los veranos menos calurosos respecto al hemisferio norte, por supuesto, y los inviernos también menos fríos, o más amortiguados, podríamos decir. Pero, por otro punto de vista, es una amenaza bien grande desde el punto de vista del aumento del nivel del mar, que es una variable del cambio climático,
porque al estar más rodeados de agua hay más posibilidades de zonas que sean más inundables. Hace muy poco salió un estudio esta misma semana de la ONU que habla de que los 20 años que recién estamos pasando de este siglo están siendo prácticamente un 80% más desastrosos, climáticamente hablando, con más desastres naturales, que los últimos 20 años del siglo pasado. Y eso es al tiro un punto bastante decidor en cuanto a lo que se refiere al cambio climático. Es decir, tenemos fenómenos cada vez más importantes, cada vez más intensos, si bien son los mismos fenómenos que hemos vivido siempre, están siendo de una dimensión distinta. Pasemos al siguiente para ver justamente lo que está pasando con las definiciones que vimos. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero están presentes en la atmósfera, siempre han estado presentes en la atmósfera, son muy necesarios para la vida en la Tierra. Es decir, la Tierra, el planeta Tierra, es un planeta habitable para el ser humano, con una temperatura de confort para el ser humano, producto de estos gases de efecto invernadero que lo que hacen, en cierto modo, es que la radiación ingresa al sistema Tierra-atmósfera y luego no sale de la misma manera y se mantiene la temperatura en el ambiente, en cierto modo generando que este planeta no baje de los menos 30 grados a lo mejor en invierno en los lugares más fríos y no suba de los 50 grados más o menos. Las temperaturas más altas que se han registrado son cerca de 56 grados, aunque en este escenario de cambio climático cada vez pueden ser más altas, pero no tenemos, por ejemplo, temperatura promedio de menos 50 grados como la tiene, por ejemplo, Marte. La Tierra tiene una temperatura promedio cerca de los 13, 14 grados. Y eso ayuda mucho a los gases de efecto invernadero. Entonces, podríamos decir que el cambio climático es un proceso natural. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero siempre están cambiando su composición, pero de manera natural. ¿Por qué? Por erupciones volcánicas, por el mismo metano de los desechos que botamos los seres humanos, los animales, pero desde la revolución industrial estos gases de efecto invernadero están con una componente antropogénica, es decir, por acción de la mano del hombre. Esta componente antropogénica es por la industria, es por el tráfico vehicular, por las carreteras, por los mismos incendios forestales generados por el ser humano, por el mismo metano también, que cuando vamos al baño, por ejemplo, cada vez somos más seres humanos, cada vez hay más ganado, se produce también más metano, producto de la industria, ya lo dije, producto de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces esa componente antropogénica es la que está generando que esta capa de gas de efecto invernadero sea más grande, sea más intensa. Siempre lo explico de la manera a los niños que si nosotros dormimos con una frazada y ahora dormimos con 4, con 5 frazadas. Eso genera que tú tengas más calor. Por lo tanto, la Tierra ahora se sobrecalienta más, producto que puede escapar menos temperatura. La siguiente definición que sigue es lo que es el cambio climático. Pasemos nomás a la siguiente. El cambio climático, como dijimos, tiene una componente natural, como por ejemplo lo muestra este gráfico, o mejor dicho, el calentamiento global, vamos a hablar primero. Después de hablar de los gases de efecto invernadero, vamos a hablar del calentamiento global. ¿Qué es lo que es el calentamiento global? El calentamiento global es lo mismo que estábamos hablando antes, es decir, producto del aumento de gases de efecto invernadero, se produce un aumento de temperatura global del planeta. Algunos países se calientan más, otros se calientan menos, pero en general la Tierra está aumentando su temperatura promedio. Pero esto había ocurrido antes. Por ejemplo, este gráfico muestra que hace 350.000 años atrás habíamos tenido un aumento de gases de efecto invernadero cercano a 300 partes por millón, hoy en día es de 418 partes por millón más o menos, y la temperatura había sido prácticamente de 3,5 grados sobre los valores normales, ¿ya? Es decir, esto había ocurrido hace 350.000 años atrás, entonces uno podría decir, chuta, ¿qué tenemos culpa nosotros si en esa época no existíamos los seres humanos? Claro, en esa época probablemente eso había sido por una cadena quizás de erupciones volcánicas, habría que buscarle algún motivo, pero seguramente fue por un motivo netamente natural. ¿Cuál es la condicionante y el problema? Que en esa época el océano medía 15 metros más de lo que mide ahora, habían bosques en la Antártida, es decir, había muchas variaciones geográficamente hablando en la biodiversidad, lo que probablemente hoy día el hombre no sería capaz de aguantar, porque hoy día la gran diferencia con hace 350.000 años atrás es que está la raza humana. Hace 350.000 años atrás no existían los 7,5 billones de personas que estamos ahora. Por lo tanto, ahí hay un punto importante de tener en cuenta, y el estudio de la ONU lo habla. El que les decía recién, que los desastres naturales han aumentado, es decir,
Los desastres naturales no existen. Finalmente, ¿qué es lo que existe? La vulnerabilidad de la raza humana ante la amenaza natural. Si la raza humana no existiese, probablemente estos desastres naturales serían mucho menores, porque finalmente se miden por la afectación que tiene en la raza humana. Pasemos al siguiente, donde vamos a hablar del otro concepto que es el cambio climático ahora. ¿Qué está provocando el cambio climático? ¿Cuál es la diferencia con el calentamiento global? Ahí tenemos un gráfico que muestra la evolución de la temperatura, es decir, si se fijan, desde el año 400 más o menos hasta la actualidad, la temperatura siempre ha evolucionado. Por lo tanto, el cambio climático, el calentamiento global, tienen su componente natural, pero está siendo exacerbado. ¿Cómo? Miren el gráfico acá al final, muestra claramente un aumento muy repentino, una, y dos, muy alto, muy repentino y muy violento, podríamos decir, de aumento de la temperatura a lo largo del mundo, es decir, todavía hablando de la temperatura global, todavía no hablamos de Chile, y en muy poco tiempo. Eso responde claramente a una variable que son el aumento de gases de efecto invernadero producto de la acción del hombre. Pero la temperatura siempre ha tenido variaciones, porque el clima siempre cambia, porque hay variaciones en las concentraciones de gases de efecto invernadero, de manera natural y ahora, por supuesto, como lo hablábamos, de manera antropogénica. Sigamos con la que sigue. Ahí tenemos que desde el año 1940, pero principalmente yo diría desde el año 90, porque desde 1940, claro, comenzamos a tener un aumento de temperatura, pero entre medio tuvimos disminuciones, pero prácticamente desde el año 1990 hasta la actualidad, la temperatura solo ha ido aumentando. ¿Ya? Hemos tenido prácticamente aumentos y constantes en la temperatura promedio a nivel mundial, hablando todavía, y eso se guarda directa relación con el aumento de los gases de efecto invernadero desde la época preindustrial. Vamos a ver la que sigue, la cual nos va a indicar que los indicios, cuáles son los indicios y que nos deja todavía hablando de calentamiento global. Si yo tengo un aumento de gases de efecto invernadero, voy a tener un aumento de temperatura a nivel mundial, y ese aumento de temperatura a nivel mundial me va a generar una pérdida de cubierta nival y de glaciares. Si se fijan, desde el año 1990 prácticamente hasta la actualidad, hemos tenido mayor pérdida y muy poca ganancia de cubierta nival. Acá el problema no es perder glaciares. Los glaciares siempre se han ido degradando, han ido cayendo, eso es una constante. Pero lo que pasa es que la pérdida de glaciares tiene que ser más o menos constante a la ganancia. Y ese es el problema que hemos tenido en los últimos años. Ha habido más pérdida que ganancia de glaciares. Y eso genera también lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Es decir, si yo tengo más pérdida de glaciares, más pérdida de cubierta nival, esa agua finalmente termina en el océano. Por lo tanto, desde 1993 el aumento del nivel del mar ha sido de 3,2 milímetros por año, siendo que en promedio el aumento es de 1,7. De hecho, en los últimos años se ha llegado a determinar que prácticamente es de 5 milímetros el aumento por año, y hay estudios últimos, por ejemplo, de la Universidad de Buffalo de Estados Unidos, que habla de que si al año 2080, solamente por el derretimiento del Ártico y de Groenlandia, que ya prácticamente se ha derretido un 80% su superficie helada, podríamos aumentar el nivel del mar a cerca de 50-60 centímetros. Y eso claramente afecta muchos sectores que podrían ser inundados. Este gráfico es bastante decidor porque va a mostrar, vamos a ir viendo, démosle play nomás, y vamos a ir viendo cómo ha ido aumentando la temperatura de los distintos países del mundo que tienen estación meteorológica oficial. Van a ver una serie de círculos ahí en que ven, cuando se pone el círculo celeste y azul, va bajando de lo normal, y cuando se pone naranjo y rojo, la temperatura va subiendo de lo normal. Ahí justamente le están marcando lo que es Chile, y al ladito de Chile, al lado derecho, está China. ¿Por qué destacar Chile y China? Porque China es uno de los países más contaminantes del mundo, que aporta más gases de efecto invernadero. China con Estados Unidos e India, entre los tres, se llevan prácticamente el 50% de los gases de efecto invernadero. Chile es responsable del 0,25, por lo tanto, muy poco respecto a China, y si se fijan, el aumento de temperatura de Chile es de 0,9 grados con respecto a lo normal, y de China 1,5 grados. Es decir, no estamos tan distantes, siendo que la distancia del aporte de gas de efecto invernadero es mucho más grande. Vamos a continuar, donde vamos a seguir revisando algunos indicios. Por ejemplo, lo que nos cuenta la prensa, que si bien son fenómenos que frecuentemente ocurren, por ejemplo, el monzón de la India, un fenómeno que ocurre todos los años. Todos sabemos que hay temporada de huracanes en Estados Unidos,
todos sabemos que hay temporadas de tifones en China, todos sabemos que Japón sufre mucho por las olas de calor, pero son fenómenos que están siendo cada vez más importantes, y también en nuestro país, están siendo cada vez más intensos y más frecuentes. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial confirma un nuevo récord de temperatura en el hemisferio norte, menos 69,6 grados en Groenlandia. Y eso es súper importante destacar porque es un error muy grande decir que cómo hace frío si no es calentamiento global. Es decir, el calentamiento global te lleva a un término conocido como cambio climático. Cambio climático es un desorden de las variables meteorológicas que ocurren en lugares donde frecuentemente no ocurren y ocurren de una violencia también distinta. Por lo tanto, no significa que no vayamos a tener temperaturas bajas también. No significa que no vaya a nevar más. Simplemente está ocurriendo con dimensiones distintas y en lugares donde frecuentemente no ocurría, es decir, un desorden climático general. El huracán Sally podría causar inundaciones catastróficas y mortales. Esta temporada es la segunda temporada más intensa de huracanes y de más cantidad de huracanes de Estados Unidos, comparada con el 2005. De hecho, sería superior al año 2005, que había sido la única temporada en la historia en que se había llegado a ocupar el alfabeto griego, porque el alfabeto clásico no había dado abastos para la cantidad de huracanes que hubo. Ahora ya vamos el delta en el alfabeto griego y todavía queda temporada de huracanes. Esto de arriba me parece súper importante, que hoy en día en realidad la verdadera pandemia no es el COVID-19, sino que es el cambio climático, porque para el COVID-19 vamos a encontrar probablemente una vacuna, probablemente va a demorar más, va a demorar menos, pero sí la vamos a lograr encontrar. En cambio, para el cambio climático lamentablemente no tenemos y no vamos a encontrar una vacuna. Pasemos nomás a la siguiente, donde nos muestra más evidencias que nos dice el calor en verano, por ejemplo, está siendo cada vez más importante. En nuestro país también está derritiendo cada vez más glaciares. El año 2016 está catalogado como el año más cálido de la historia de nuestro país. Muchos dicen influenciado por la gran temporada de incendios forestales que tuvimos, probablemente, pero también esos incendios forestales se provocaron por algo, o sea, se provocaron por la acción del hombre, pero se propagaron porque también el verano era muy extremo, era muy caluroso. Y el año 2019 está definido como el año en que rompimos más récords, es decir, más ciudades de Chile en la estación meteorológica oficial llegaron a temperaturas jamás registradas. Y lo más preocupante es que gran parte de esos lugares fueron del extremo austral. Por lo tanto, ese primer titular cobra bastante relevancia, es decir, que el calor de verano 2020 tuvo un grave impacto sobre la capa de hielo y glaciares. Claro, hablando de ellos del hemisferio norte, pero también podemos hablar de lo que está pasando en nuestro país, en el extremo austral, por las altas temperaturas que están ocurriendo en verano. La fuerza del huracán Laura, que fue inusitada, y ahora, hace poco, Delta también afectó al mismo sector, Luciana, en Estados Unidos, que también había afectado a Laura. Es decir, dos huracanes muy impactantes, muy violentos, que tuvo Estados Unidos prácticamente en menos de un mes. Pasemos nomás a la que sigue, mientras las dejo aquí esas evidencias para que ustedes las puedan igualmente revisar. Vamos a revisar otra evidencia de un fenómeno que, si bien es frecuente que ocurra, se llama la tormenta del Catatumbo, le llaman, es un fenómeno que ocurre en Venezuela, que es el lugar mundialmente conocido junto con el Congo, pero se habla que es más que queda en Maracaibo, que es el lugar donde se habla que hay más tormentas eléctricas en un año, cerca de 260 días al año, cerca de 1.600.000 rayos al año ocurren en este lugar. Claro, es un lugar bastante tropical, un lugar donde hay un lago también, y genera ahí mucha conjugación entre lo geográfico y lo meteorológico, forma nubes de desarrollo vertical, que son nubes muy propensas a generar este tipo de fenómenos. Pero ante escenario de cambio climático, al tener superficies más cálidas, tanto líquidas como sólidas, me refiero a lagos, lagunas, mares, océanos, sólidas, tierra firme, al tenerlas más calientes, claramente estamos hablando de que las condiciones son más propensas que estas nubes puedan ser más intensas y generar tormentas eléctricas cada vez más importantes. Vamos a continuar, ahí tenemos ya nuestro país. Vamos a ver evidencias en nuestro país que nos habla lo que les hablaba recientemente. Estos son los datos que tuvimos en el año 2019, donde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciudades de nuestro país marcaron temperaturas jamás registradas. Santiago nunca había tenido en su historia 38,3 grados, nunca Puerto Aysén había tenido 35 grados, y eso es lo más preocupante. En la región de Aysén, si se fijan, hay 6 ciudades que llegaron a récords históricos.
Nunca habíamos tenido esas temperaturas. Puerto Natales nunca había tenido 30 grados, Porvenir nunca había tenido 32 grados, son temperaturas jamás registradas y que son zonas donde existen grandes glaciares, por lo tanto, de ese punto de vista es bastante preocupante. Veamos la siguiente, ahí está, olas de calor, por ejemplo, que llegan al territorio nacional y el mundo. Este gráfico reúne datos de los últimos 60 años, y si se fijan, tenemos esos triángulos rojos y que miran hacia arriba, son lugares de Chile donde han aumentado sus olas de calor, que son principalmente los sectores interiores, y es un poco más a lo mejor lógico. ¿Por qué? Porque los sectores interiores que están más lejanos del océano, aunque nuestro país igual es muy flaquito, pero igualmente el océano deja de tener influencia. El océano es el regulador térmico más importante que existe a nivel mundial, por lo tanto los sectores costeros son muy difíciles de calentar y también muy difíciles de enfriar. Entonces, por lo tanto, las olas de calor podríamos decir que han disminuido, o al menos han aumentado muy poquito los sectores costeros, pero han aumentado bastante los sectores interiores, como en Santiago, como en Chillán, como en Temuco, por ejemplo, y como en Valdivia. Si vamos revisando las últimas, ahí está Santiago, un gráfico que es bastante decidor y que muestra el aumento de olas de calor a partir de los años 60 hasta la actualidad. Vemos que no solamente han aumentado los años con cantidad de olas de calor, sino que también han aumentado la cantidad de eventos. Es decir, de los años 60 tener prácticamente 3 a 4 años con olas de calor y a lo más 3 eventos al año, pasamos a una década del 2010 de tener prácticamente todos los años con olas de calor y tener más o menos 7 olas de calor por año como máximo. 7 por 3, 21, es decir, 21 días de un verano, es decir, prácticamente el tercio del verano con temperaturas poco soportables para el ser humano. ¿Por qué 3? Porque la definición de ola de calor dice que son al menos 3 días consecutivos con temperaturas sobre el percentil 90 para la época. ¿Qué es lo que es el percentil 90? Tomamos el 90% de los datos, por ejemplo, del mes de enero, y si la temperatura se sale de ese 90% de los datos, es decir, está sobre el 90% de la información de los últimos 30 años, se considera el comienzo de una ola de calor. Si eso se mantiene por 3 días, puede ser 5, pueden ser 10 días, pero mínimo 3 se habla de una ola de calor. Hoy día en realidad se habla bastante poco de ola de calor, se habla más que nada de un evento de temperaturas extremas. ¿Por qué? Porque como estamos ante un escenario de cambio climático, las olas de calor van a ser más frecuentes, por lo tanto hablaríamos prácticamente todos los días del verano de olas de calor, porque también los últimos 30 años de análisis son desde 1981 al 2011, es decir, nos han tomado los últimos prácticamente 8 o 9 años, que son los años donde más se han notado los cambios. Vamos a seguir entonces revisando, ahí está, una variable súper importante que vuelve a cobrar fuerza este verano en nuestro país. Antiguamente la temporada de incendios forestales era de diciembre a marzo. Hoy en día ya podemos hablar de una temporada de incendios forestales prácticamente de 6 meses, es decir, de septiembre a abril. Es decir, una temporada más amplia, producto también del cambio climático. A pesar de que este año probablemente va a comenzar más tarde, porque estamos ante un fenómeno llamado el fenómeno de la Niña, que es un evento que tiende a amortiguar un poquito el aumento de temperatura, sobre todo en sectores costeros, lo que va a generar que quizás esta temporada comience más tarde, aunque ya estamos comenzando a tener las primeras olas de calor o los primeros eventos de temperaturas extremas en octubre de este año 2020. Temporadas de incendios forestales que ya no solo están siendo complicadas de día, sino que están siendo complicadas de noche, porque prácticamente las variables meteorológicas en la noche siguen siendo igual de agresivas, sobre todo ante un incendio forestal descontrolado. En el gráfico que ven ahí en la imagen se reúnen las condiciones ideales para la propagación de un incendio forestal, el llamado triángulo 30-30-30. Y siempre yo lo explico de esta manera. Cuando uno quiere hacer un asado, por ejemplo, reúne las condiciones ideales para la propagación de un incendio forestal. Por supuesto que es un fuego controlado, porque yo lo hago en una parrilla, en un lugar que está totalmente controlado y no hay mayor afectación. Pero si yo hago un asado, por ejemplo, en un bosque o en un parque nacional, el riesgo es muy grande porque la propagación puede ser inminente y en cualquier momento. Cuando yo hago un asado, ¿qué hago? Primero pongo el material combustible, que es el carbón. El carbón es un material que tiene muy baja humedad relativa, lo que genera que en cualquier momento se pueda encender. ¿Qué tengo que hacer para hacer el asado? Encender el fuego, probablemente con diarios, con papeles o con ramitas, que también es un material que está con muy baja humedad. Le aplico temperatura. Al prender el fuego, rápidamente la temperatura va a subir sobre los 30 grados, que es la segunda variable. Es decir, humedad relativa bajo el 30%, primera arista del triángulo, temperatura sobre los 30 grados. ¿Y qué hago si quiero encender el asado rápido? Agarro un cartoncito y empiezo a echar aire o con el secador de pelo y aplico viento, que es la tercera variable para que el fuego se vuelva incontrolable,
que viento sobre los 30 kilómetros por hora. Si yo tengo esas tres variables, que en verano es muy posible que las tengamos en toda la zona central, centro-sur e incluso en el sur del país, puedo volver incontrolable un incendio forestal. Pero, ¿qué falta? La mano del ser humano, que en un 99,7% de las veces es culpa nuestra, ya sea intencional o casual. Había un vidrio y reaccionó con la radiación. Bueno, ¿quién dejó ese vidrio ahí? Había un asado mal apagado, un cigarro mal apagado. Bueno, ¿quién dejó ese asado mal apagado? ¿Quién dejó ese cigarro mal apagado? Finalmente, el ser humano es responsable de prácticamente todos o gran parte de los incendios forestales. Por lo tanto, luego la meteorología hace lo suyo, con sus variables cada vez más agresivas, y propaga ese incendio forestal y lo vuelve incontrolable. Vamos a continuar, donde incendios forestales que hemos tenido, ya hay incendios forestales en el Amazonas. Vivimos el año pasado una temporada muy complicada, con mucha pérdida de biodiversidad en Australia. En Valparaíso hemos tenido varias temporadas de incendios forestales. En temporada se estima que, si bien podría ser a lo mejor levemente menor, porque tuvimos un invierno mejor, aunque se mantienen muchos lugares secos igual, estamos ante una mega sequía, estamos ante un fenómeno de la Niña, si bien probablemente son variables que pueden amortiguar un poco los efectos, esperamos igualmente un verano muy cálido. Por lo tanto, la variable incendio forestal está ahí presente y todavía muy latente, y va a continuar muy latente los próximos años. Si la temperatura sube, lamentablemente la otra variable muy importante en meteorología es la precipitación, que baja. Tenemos Concepción y tenemos La Serena con precipitaciones, guardando las proporciones de los lugares geográficos donde están estas ciudades. Concepción en el sur del país, por lo tanto tiene que llover lógicamente más que en el norte, pero si se fijan, ambas ciudades están a la baja en cuanto a sus precipitaciones. Vamos a la que sigue, donde la cual nos va a mostrar que Santiago también es una ciudad que ha disminuido mucho su cantidad de precipitaciones, y una variable súper importante del cambio climático es la violencia, es lo repentino que llegan. Y este invierno lo vivimos. Todos vivimos ese mágico junio y principio de julio, donde llovió, era un sistema frontal tras otro, y que nos hizo recordar mucho la niñez, a muchos que tenemos 30, 40 años más o menos. Pero lamentablemente fue eso, y hasta ahí nomás, y no llovió más. Y esa es una clara característica del cambio climático, la violencia, lo repentino que llegan, y finalmente es agua que llega toda de una y que finalmente nos provoca más daño que beneficios. Ahí tenemos un gráfico que muestra en la región metropolitana, la estación oficial de Quinta Normal, el escenario de mega sequía. Al final del gráfico vemos puras columnas hacia abajo de color naranjo o medio amarillo, la cual nos muestra el escenario de mega sequía que tenemos prácticamente hace 9, 10 años. Probablemente el próximo año, cuando tengamos este gráfico actualizado para este año, vamos a ver igual una columna hacia abajo, probablemente más pequeña, porque este año tiene un 45% de déficit a la fecha, así todo con el muy buen junio que tuvimos, el mejor junio de los últimos 14 años, el moderado julio que tuvimos, luego prácticamente no llovió nada, antes tampoco había llovido nada, por lo tanto igual nos deja como un año bastante seco. Vamos a seguir con los más indicios que tenemos, por ejemplo, aluviones, que es un fenómeno que llegó para quedarse a nuestro país. Si bien nuestro país, por ahí dicen, es una taza de leche, al lado como son otros países del mundo que tienen muchas catástrofes naturales. Nosotros, claro, tenemos los terremotos que no son de origen meteorológico, los tsunamis, tenemos los aluviones, pero son cosas que llegan no con tanta frecuencia, menos mal, al menos por ahora, pero sí se espera que podrían aumentar su frecuencia en los próximos años. También, por ejemplo, las marejadas, que es un evento que está siendo cada vez más recurrente, como las vividas en el año 2015, ahí en Viña del Mar, que muestra la imagen de la derecha de su pantalla. ¿Qué es lo que es un aluvión? Ahí tenemos la imagen de lo que ocurrió en Copiapó en el año 2015. Tenemos precipitaciones que caen en altura, en lugares donde frecuentemente cae nieve. ¿Cuál es la diferencia? Que la nieve queda atrapada en el cerro, queda posicionada en el cerro y no cae hasta que se comienza a derretir, y eso es un derretimiento paulatino. En cambio, el agua cae y por el gusto de la pendiente y de la fuerza de gravedad baja rápidamente y baja al lecho de las cordilleras donde finalmente están las ciudades. Entonces ahí también hay una responsabilidad del ser humano por instalar las ciudades finalmente en lugares donde quizás no deberían instalarse, como la programación que se realiza, la proyección demográfica que se realiza, dónde se instalan las ciudades, dónde se instalan los pueblos, que finalmente algún día la naturaleza va a recuperar lo suyo, va a lograr descender, va a lograr aumentar los caudales y finalmente va a generar lo que llamamos, en cierto modo, catástrofes o desastres naturales. Eventos de precipitaciones más intensos y de corta duración.
Los granizos también es un fenómeno que, si bien siempre han ocurrido en nuestro país, están siendo cada vez más frecuentes, más de corta duración, de tamaño más grande, si bien todavía no alcanzamos granizos de niveles que tienen otros países del mundo, como Argentina, como Turquía, que están siendo dominados más por océanos más cálidos. Por lo tanto, ahí hay una condicionante que el fenómeno tiene que ser más intenso. Pero en nuestro país se están llegando cada vez más importantes y se están manifestando también, sobre todo en sectores agrícolas, donde el daño también es mucho más grande. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Estamos siendo una raza muy vulnerable. El ser humano está siendo una raza muy vulnerable que está ahí al centro de ese gráfico por distintas variables meteorológicas que están siendo más violentas. Temperaturas cada vez más altas, temperaturas cada vez más bajas. Ojo, inundaciones que no guardan relación con que tengamos sequía. Nosotros lo vivimos en junio de este año. Tuvimos inundaciones en algunos sectores de la zona central, pero seguimos con la mega sequía, porque la inundación es un fenómeno de corta duración. En cambio, la sequía es un fenómeno a macro escala. Vientos cada vez más importantes, fenómenos convectivos o también llamados tormentas eléctricas. La ONU hace un par de años, el año pasado, si no me equivoco, dentro de los muchos informes que ha sacado muy decidores últimamente, habla de llamar a comer menos carne. Uno piensa, ¿por qué? Claro, me mejora la salud, me hace bien, por supuesto que sí, pero también hay que pensar que una vaca emite 120 kilos de gas de efecto invernadero, por supuesto cuando hace sus necesidades, lo que llamamos los purines, la caquita de la vaca. Y un ser humano solamente 0,2, por lo tanto hay mucha diferencia, pero cada vez somos más seres humanos. También el consumo de agua en un ganado del tipo vacuno es muy grande también, porque la vaca tiene que alimentarse. Para ese alimento hay que regar el pasto, el forraje que se llama, y también la vaca tiene que tomar agua. Todo eso se mide por kilo de carne y son casi 15.000 litros de agua que se gasta para producir un kilo de carne. Por lo tanto, entre más carne yo consumo, más se va a necesitar producir ganado y más agua y más metano, más agua se va a gastar y más metano se va a generar. El último informe del año pasado de la IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice que el año 2030, que sería el punto de no retorno, no significa que el mundo va a explotar, significa simplemente que si no hacemos nada a esa fecha llegamos a los 1,5 grados de temperatura, es decir, que la temperatura suba 0,5 más que el grado que ya ha subido. Esto podría ser incontrolable. Podríamos tener un 6% en pérdidas de insectos, un 8% en pérdidas de plantas, un 4% en pérdidas de vertebrados. 350 millones de personas serían expuestas a sequías severas al año 2100, 9% de la población mundial, hablamos de 700 millones de personas, estarían expuestas a olas de calor severas, 46 millones de personas serían afectadas por la subida de 48 centímetros del nivel del mar, al menos. Habíamos dicho hace un rato que solamente considerando un derretimiento del Ártico y de Groenlandia podría aumentar 50 centímetros, por lo tanto hay que sumarle quizás otros derretimientos más, entonces el aumento del nivel del mar podría ser incluso superior a eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a entregar 6 pasos para un planeta más limpio y saludable después de la pandemia. Y creo que acá lo que hay que hacer es no preocuparse, sino que ocuparse de este problema grande que tenemos, que hoy en día no se conoce tanto como cambio climático, sino se conoce más como crisis climática, por el nivel que ha alcanzado. Entonces voy a dejar con ustedes a Valentina Bravo, ingeniero en medio ambiente del equipo de Chile Weather, quien les va a contar qué pueden hacer ustedes, qué pueden hacer en sus casas para, por supuesto, salvar nuestro planeta. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas también y al Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente por este espacio para poder hablar sobre estos temas tan importantes. Luego de la información que nos ha entregado Gianfranco, de las explicaciones científicas y de qué es el cambio climático, calentamiento global, crisis climática, gases de efecto invernadero, vamos a entregar una serie de acciones que podemos hacer nosotros como personas, nosotros como ciudadanos, nosotros como parte de una comunidad para disminuir los efectos del cambio climático, que ya, a mi criterio, ya no son acciones voluntarias, sino que debiesen ser acciones para construir una sociedad que sea consciente de que próximamente vamos a estar sufriendo los efectos del cambio climático. Ahora los vemos en menor escala, pero próximamente vamos a estar con el principal problema de la especie humana, que es la crisis climática. Número 1, proteger y preservar la fuente de la salud humana, que es la naturaleza.
¿Por qué es tan importante? Porque todas las actividades humanas, ya sea actividades económicas, actividades productivas, actividades sociales, relaciones humanas, se desarrollan y se desenvuelven en un ambiente natural, que es el medio ambiente, es el planeta, se desarrolla en ecosistemas. La naturaleza es la fuente de los recursos naturales, y los recursos naturales, ya una vez procesados, industrializados, son objetos, los objetos que nosotros tenemos en nuestras casas. También la naturaleza es una parte muy importante de la coexistencia de la especie humana junto con las otras especies, porque gracias al aire, gracias al agua, gracias a la vegetación, todas las especies podemos coexistir en un planeta, ¿cierto? Entonces, número uno, dando puntapié inicial a estas acciones, es proteger y preservar la fuente de vida, por defecto, preservar la fuente de la salud humana, que es la naturaleza. Número 2, invertir en servicios esenciales, desde agua, saneamiento, hasta energías limpias en instalaciones sanitarias. ¿Por qué esto es esencial? Porque la pandemia reveló que el acceso a agua no lo tiene toda la población a nivel mundial. Y si bien esta pandemia es clave tener hábitos de higiene, como por ejemplo lavarse las manos, en muchos lados del mundo, incluyendo Chile, estos hábitos de higiene no son cumplidos para poder solo lavarse, el simple hecho de lavarse las manos y poder prevenir el contagio de COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en servicios esenciales de saneamiento. ¿Ya? Otro punto importante también son las energías limpias. ¿Por qué las energías limpias? Van a preguntar. Porque las energías limpias disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien hay una huella de carbono asociada a las instalaciones y funcionamientos, es mucho menor a la huella de carbono que provoca una planta de energías de carbón, ¿cierto? En Chile existen metas para tener energías limpias, no manejo bien el año, creo que el año 2030. Por eso es tan importante también invertir en servicios esenciales, desde saneamiento hasta energías limpias. Número 3, promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. ¿A qué nos referimos con promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles? La agricultura se tiene que adaptar, producto de que los efectos meteorológicos que van a empezar a ocurrir y que ya están ocurriendo paulatinamente a nivel mundial, van a alterar estos sistemas alimentarios, y esos sistemas alimentarios tienen que tener una seguridad alimentaria para poder alimentar a toda la población humana. Es por ello que la agricultura se debe adaptar y debe transformar sus formas de cultivo a una manera más saludable y sostenible. Los pesticidas, por ejemplo, son súper invasivos. Muchas veces estos pesticidas son emanados a la atmósfera en grandes cantidades, y esas cantidades de pesticidas afectan tanto al agricultor como también afecta al ecosistema que está alrededor del cultivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles? Porque es una forma de adaptarnos al cambio climático. También se usa la palabra sostenible porque debemos idear estrategias en la agricultura para asegurar todo el alimento para la población, y que sea de una manera sostenible, que sea de una manera que no dañe el ecosistema completo de la agricultura, ¿cierto? Del fruto, de la hortaliza, de la fruta, qué sé yo, pero que impacte solo en su ecosistema y no más bien a todo el ecosistema que rodea el cultivo. Luego tenemos construir ciudades saludables y habitables, más puntos verdes, más espacios de esparcimiento, porque la naturaleza ya sabemos que es una de las principales fuentes que limpia el aire, ¿cierto? Si tenemos ciudades llenas de asfalto, llenas de cemento, estamos propensos a inundaciones porque no hay absorción del agua, no aprovechamos el sistema de drenaje natural. Como bien dije anteriormente, ciudades más habitables que limpien el aire, ¿cierto?, que se genera
en la ciudad, que es un aire totalmente dañino, producto de la combustión de los automóviles, de los transportes. También es parte de construir ciudades saludables y habitables, disponer más ciclovías, más espacios para otros tipos de transportes que no necesariamente solo sea el auto o el transporte público. Y si bien el transporte público también emite gases de efecto invernadero, tiene que ser un transporte público que disminuya los efectos del cambio climático a raíz de, por ejemplo, buses eléctricos que ya se están implementando en la ciudad de Santiago y en otros lados del mundo también, un sistema de transporte eficiente, que no colapsen las horas puntas para que las personas dejen de usar su auto y se motiven a usar el transporte público, que sea cómodo, que sea rápido, que sea útil y que sea accesible para todas las personas. Eso también tenemos, y finalmente tenemos apoyar movimientos que impulsen el cuidado por la salud y el medio ambiente. Tenemos fundaciones que apoyan, tenemos diferentes iniciativas, ONG. Si no son fundaciones, si no son ONG, podemos ser parte de una comunidad activa de nuestro vecindario, idear estrategias, idear acciones para disminuir los efectos del cambio climático. Existen muchas comunidades que se organizan en los barrios y hacen compostaje, hacen huerta de barrio, ¿cierto? Implementan puntos de reciclaje, se organizan, instauran espacios de conversación para que la información sea una información fluida, una conversación, una comunidad organizada. Tenemos que, como bien dije en un inicio, tenemos que comenzar a ser personas más responsables y conscientes de las acciones que nosotros hacemos para poder adaptarnos a los efectos del cambio climático, y en su defecto vamos a disminuir también los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿Cuáles podemos implementar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros comencemos a hacernos parte de la solución? Porque hemos estado viviendo de una manera muy acelerada últimamente, me atrevería a decir, dentro de los últimos 20, 30 años, donde comenzamos a vivir a través de la era del plástico, del usar, tirar, comprar, usar. Hemos adoptado hábitos de sobreconsumo, la economía lineal se apoderó de nuestras vidas, ¿cierto?, sin tener mayor conciencia de la forma en que vivíamos, y un claro ejemplo lo muestra el buceador británico, que grabó su inmersión en el Océano Índico cerca de las islas Nusa de Penida en Indonesia. Es uno de los principales destinos turísticos del mundo y su inversión reveló una contaminación indiscriminada en los océanos, que es producto también de las marejas, del movimiento del océano, pero también ese movimiento de aguas de océanos reveló que la basura que hay en todos los océanos, no solo en el océano cerca de Indonesia, es brutal, es tremenda, es una contaminación que nosotros no podemos percibir solo si tenemos la oportunidad de hacer una inmersión o bucear. Esto es un punto turístico, como les expliqué anteriormente, por corrientes marinas tal vez esta basura llegó a este punto del océano, o tal vez se encuentra es producto de el turismo, que es, como les mencioné, un principal punto turístico. Las razones pueden ser muchas, pero lo importante, y por qué les quisimos mostrar este video, porque esta inversión muestra nuestros hábitos, esta inversión muestra lo desconsiderados que somos con todas nuestras especies, ¿cierto? Es impresionante que exista basura hasta en los océanos, hasta en el fondo marino. ¿Y en qué se traduce esto? En que los océanos, al estar llenos de basura, ¿cierto?, por defecto va a afectar a toda la ecología del océano, a todas las especies que hay en los océanos, y la basura va a llegar a nosotros nuevamente, ¿cierto? No recuerdo qué año fue que se quemó por aquí en la región metropolitana un relleno sanitario, creo que fue, no me atrevo a decir ningún año, pero fue un relleno sanitario que está cerca de la localidad de Talagante, El Monte, por ahí, y la basura del relleno sanitario, al comenzar ese proceso de combustión, empezó a emitir gases, toxinas contaminantes, y eso también es una forma de demostrar que la basura nuevamente llegó a nosotros.
a través de gases, ¿cierto? Es lo mismo que está ocurriendo en los océanos, la basura se la comen las especies marinas y llega nuevamente a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para dejar estos hábitos que en el fondo son hábitos que en una realidad fueron completamente normales, pero ahora estamos viviendo las consecuencias de nuestros hábitos? Y aquí les voy a comenzar a nombrar diferentes acciones. Por ejemplo, hacer eficiencia energética, desenchufar todos los elementos que no estamos utilizando dentro de la casa porque se produce el consumo vampiro. Y la eficiencia energética es clave porque si nosotros disminuimos nuestro consumo de luz, disminuimos también nuestra huella de carbono asociada. Consumir menos carnes rojas, ¿por qué? Porque las carnes, la producción de carnes rojas, como ya lo explicó Gianfranco, tiene una huella hídrica muy alta, una huella de carbono muy alta, una de las principales huellas de carbono contaminantes a nivel mundial. Tener una actitud R, ya no solo basta con reciclar, reutilizar, reparar, sino que también tenemos que repensar nuestros hábitos, tenemos que aplicar diferentes estrategias para comenzar a disminuir nuestra huella de carbono. Cuando podamos, plantemos un árbol, también no solo, tal vez sea no solo necesario plantar un árbol, sino que también tener una huerta en la casa, que también ayuda a disminuir los efectos del cambio climático, ¿cierto? Ayudar a crear un pulmón verde, que nuestra casa sea un pulmón verde lleno de naturaleza alrededor para poder limpiar nuestro aire, ¿cierto? Evitar los aerosoles, informar y ayudar a los familiares que son mayores a entender y cuantificar el problema que hoy día es de todos. Es clave que la información se pase, es clave que comencemos a cuestionarnos nuestros hábitos, porque nuestros hábitos son los principales responsables de los efectos que están ocurriendo con el cambio climático, que ya no se habla de cambio climático, como bien dijo Gianfranco, sino que se habla de una crisis climática, porque ya es momento de actuar. Es momento de entender que el problema no es solo de nosotros, sino que el problema es de un colectivo, es de toda la humanidad y de todas las especies que estamos viviendo en este planeta. Así que aquí les dejo también otras acciones. Cambia tus hábitos, ya les expliqué por qué es clave hacerse consciente de que todos nuestros hábitos repercuten en el ambiente natural, ¿cierto? Organizar nuestro tiempo para evitar consumir o sobreconsumir objetos que no necesitamos y que son de un solo uso. El organizar nuestro tiempo nos va a ayudar a tener una vida más consciente, más sostenible. Vamos a aprender a hacernos amigos de la actitud R, que es la estrategia de reutilizar y rechazar también. Ser consciente de lo que consumes es clave porque todo lo que consumimos tiene una huella hídrica asociada, una huella de carbono asociada, tiene una huella de esclavitud asociada, porque entre más barato, menor es el costo de la mano de obra, y eso está asociado también a la calidad de vida de las personas que están viviendo y fabricando nuestros productos, ¿cierto? Y me detengo en la actitud R, como les mencioné anteriormente, ya no basta con reciclar, sino que también hay que repensar nuestros hábitos, hay que rechazar el sobreconsumo, hay que rechazar lo de un solo uso, hay que reutilizar los objetos que ya tenemos para evitar comprar uno nuevo, hay que reparar lo que ya tenemos, volver a la vida de antes, volver a reparar todos nuestros objetos para evitar comprar uno nuevo. Recordemos que cada objeto tiene una huella hídrica y una huella de carbono asociada. Hay que reincorporar los residuos orgánicos a nuestra tierra, aplicar la estrategia del compostaje, vermicompostaje, etcétera. Hay que también, también tenemos la opción de reciclar como última opción, porque si nosotros aplicamos todas las estrategias que mencioné anteriormente, que es rechazar, reducir, reparar, reincorporar, si nosotros aplicamos todas esas estrategias, lo que vamos a botar en nuestra basura va a ser muy poco, y lo que vamos a reciclar también va a disminuir por defecto. Agrúpate y organízate con tu comunidad también es clave que nos organicemos y nos agrupemos para poder planificar e idear
vecindarios más sostenibles, con hábitos más sostenibles, una comunidad que sea activa en materias ambientales, donde la comunicación y la organización es clave, ¿cierto? Y comienza a vivir un estilo de vida basura cero, porque la basura en este minuto nosotros la generamos, ¿cierto? Y después pasa el camión de la basura y no vemos hacia dónde va. Pero la basura se refleja en todos nuestros hábitos de consumo, todas nuestras formas de vida. Entonces, al comenzar a vivir un estilo de vida basura cero, inmediatamente nosotros nos vamos a volver conscientes de todos nuestros hábitos. Y bueno, los dejo invitados a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos constantemente subiendo material educativo que va en torno a la educación ambiental. Tenemos el lunes de Ecotips, usamos los hashtags actualidad ambiental, donde subimos información que está ocurriendo en el mundo, no solo en Chile. Promovemos la cultura meteorológica también, porque es clave que entendamos cómo funciona este mundo y cómo se va alterando los fenómenos meteorológicos producto del cambio climático. Muchas gracias por su atención. Yo creo que ahora, Gianfranco, resolvemos un par de dudas. ¿Estás ahí, Gianfranco? Acá estoy. Ya, perfecto. Creo que es el momento de resolver unas cuantas dudas. Vamos a seleccionar algunas. A ver, ¿qué dice por aquí? Dame un segundo. Ya. Acá tenemos una interesante. Dice así: ¿la pandemia disminuyó los efectos del cambio climático? Pregunta para ti, Gianfranco. Mira, esa es una pregunta que ha sido muy recurrente este año, por supuesto por la pandemia, y además sobre todo en nuestro país porque llegaron esas lluvias inesperadas del mes de junio y julio. Mucha gente pensó y dijo, listo, estamos encerrados en cuarentena, estamos contaminando menos, harto menos, y se puso a llover. Entonces todos piensan, listo, se acabó el cambio climático. Y eso es un gran error que podemos cometer. De hecho puede ser hasta riesgoso pensar eso, porque no porque estemos encerrados, más encima en esa época llevábamos un mes, 2 meses encerrados, pero si tomamos a lo mejor en total la pandemia, no porque estemos encerrados 6 meses, 7 meses más o menos que lleva este tema, a pesar de que no hemos estado los 7 meses totalmente encerrados, pero se han bajado claramente los índices de contaminación. Santiago ha tenido el mejor invierno de los últimos 10, 14 años. Entonces, pero no porque estemos encerrados 6 meses, 7 meses, vamos a solucionar un problema que lleva más de 100 años. Entonces, eso es un error muy claro, porque lo que hace efecto invernadero no es lo mismo que la contaminación atmosférica a baja altura, que es la que nosotros tenemos en invierno, en Santiago, en Coyhaique, en Temuco. Es contaminación que está en directo contacto con nosotros, con nuestras vías respiratorias. Los gases de efecto invernadero están más arriba, y además que se demoran cientos y hasta miles de años en degradarse. Por lo tanto, un confinamiento tan breve de 6-7 meses no va a quitar un problema, como les decía, que llevamos más de 100 años generando. Otra cosa importante es se me fue el tema. Es la variable que tiene que ver con el aumento o disminución de la contaminación en baja atmósfera. Eso claramente ha cambiado, hemos tenido mejores temporadas en distintas partes del mundo, pero ahí también está el problema de qué va a pasar cuando este problema de la pandemia termine completamente, cuando ya tengamos quizás una vacuna. Probablemente vamos a contaminar el doble, porque en muchos lugares, muchos países, muchas economías van a querer surgir rápidamente, contaminando mucho más, y quizás ahí podamos tener un efecto hasta conocido como efecto rebote, que se conoce en salud cuando uno quiere bajar de peso y luego sube prácticamente el doble. Puede ser algo bastante similar, producto de la retención y las bajas
ventas que hemos tenido a lo mejor por mucho tiempo. Así que hay que ver ahí bien cómo va a actuar eso, cómo vamos a actuar como raza humana también, porque en realidad la verdadera pandemia, y ya lo hemos dicho anteriormente, no es finalmente el coronavirus, sino que es el cambio climático, o la crisis climática, mejor dicho. Súper. Tenemos otra pregunta que dice así: hace unas semanas nevó en Chiloé. ¿Ese fenómeno es producto del cambio climático? A ver, la nevación como tal no es producto del cambio climático, sino que es producto de un sistema frontal de características muy frías que ocurrió en ese sector, la isla grande de Chiloé. De hecho, hace 3 años viene nevando prácticamente en la misma fecha en Chiloé. Ahora, si miramos el tema a una escala mayor, a macro escala, como se llama, claramente los fenómenos meteorológicos están siendo más extremos en los últimos 20 años. Y les había dicho yo hace un ratito en la presentación, calentamiento global no significa que todo el mundo se esté calentando y que no vamos a tener más fenómenos fríos, como por ejemplo la nieve, sino que estos fenómenos pueden ser también más recurrentes en lugares donde frecuentemente no ocurrían y también de frecuencia o violencia más o poco visto. Y eso es un poco lo que ocurre con Chiloé. Entonces, si lo miramos así como a gran escala, sí puede tener una condicionante de cambio climático el fenómeno como tal. Pero en particular, este año, lo que ocurrió ese día fue un sistema frontal de características muy frías, de origen polar, que generó la precipitación de nieve en la isla grande de Chiloé. No es algo que no había ocurrido nunca, para nada, había ocurrido, pero sí es algo poco frecuente en la zona. Perfecto. Y tenemos aquí otra pregunta que dice: ¿es posible que lleguemos a los 40 grados de calor este verano? De ser sí la respuesta, ¿esto es producto del cambio climático? Sí, claramente le doy un sí al tiro a las dos preguntas, porque ya hemos llegado a 40 grados. Es decir, en los últimos 10 años hemos tenido varios años que han llegado a sobrepasar los 40 grados. Si bien todavía en grandes ciudades no se llega, Santiago todavía no ha llegado como estación oficial de quinta normal, en plena ciudad a los 40, y máximo 38,3. Sí se ha llegado, por ejemplo, en lugares como Tiltil, como Colina, como Bulnes, en la región de Ñuble, los Andes, como Yayay, como San Felipe, en la región de Valparaíso. Son lugares que, por un tema geográfico también, y por un tema de condición meteorológica, tienden a ser más calurosos. Pero este verano, se estima que claramente los veranos cada vez podrían ser más calurosos, con mayor frecuencia, ese grado de temperatura. Y este año podría ser también, o sea, no debería ser la excepción a eso. Ahora, si es producto del cambio climático, sí, claramente el aumento de temperatura está siendo cada vez más propicio por la acción climática, por las variables meteorológicas que están siendo cada vez más agresivas. Perfecto. No sé si tú quieres leer algunas preguntas o ya... Sí, yo tengo un par de preguntas para ti también, por la parte que tú hablaste más de nada de mitigación y adaptación al cambio climático. Como experta en medio ambiente, ¿cuáles son las 3 opciones principales que tú le podrías recomendar a los niños, al público en general que está en esta feria de educación ambiental a hacer en el hogar sin que requiera un presupuesto mayor? Siempre se ha hablado, a lo mejor es un mito, que las acciones más de cuidado del medio ambiente son más elitistas o requieren un presupuesto mayor. ¿Qué podrías recomendarles tú y que finalmente no requiera un aumento de presupuesto del bolsillo familiar? Perfecto, a ver si son varias, pero me voy a enfocar en las que no implican hacer una compra o una inversión. Ya, la principal es informarse, tener una fuente de información confiable, comenzar a vincularse con organizaciones que se dedican al cuidado y la protección del medio ambiente. Existen fundaciones, existen ONG, la misma página de la ONU también entrega información de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Uno, a través de la información y la lectura, se hace consciente de lo que está ocurriendo en cuanto a materias ambientales. Esa es la principal. Hacerse el hábito de estar informado de todo lo que está ocurriendo en materias ambientales. La segunda es cuestionarse la forma de vida, cuestionarse los hábitos que tiene, cuestionarse su forma de alimentarse, ¿por qué no? ¿Cierto?
Y a través del cuestionamiento, mágicamente van a aparecer, a través del cuestionamiento de nuestros hábitos, de la mano va a aparecer también el querer mejorar y el querer ser parte de la solución. Entonces también otra acción que puedo recomendar es comenzar a tener esa flexibilidad al cambio, el querer cambiar, la intención de querer ser parte de la solución. Esas son las principales acciones que yo recomiendo y al querer ser parte de la solución, uno va a querer también tener o aplicar ciertas acciones como por ejemplo comenzar a compostar, comenzar a reciclar, tener una revolución alimentaria, ¿cierto? Se va a empezar a cuestionar los hábitos de consumo y de una manera muy paulatina, ¿cierto? De una manera que es muy calma, una cosa lleva a la otra, finalmente va a empezar a tener ese proceso de conciencia de que cada objeto tiene asociado un impacto al medio ambiente. Entonces las 3 acciones es, número 1, informarse, número 2 es cuestionarse y número 3 es tener esa adaptabilidad o voluntad al cambio. Esas son las 3 acciones que yo recomiendo. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Y la otra pregunta que hay, espérame, acá es, ¿de qué sirve tomar acciones pensando en que son acciones que me van a quitar tiempo, porque son acciones en que yo tengo que distribuir mi tiempo de manera distinta, tomando en cuenta que Chile es un país, si bien por cápita muy contaminante, en general, como país, está dentro quizás de los menos contaminantes del mundo, tomando en cuenta que China, Estados Unidos e India, si ellos 3 tomaran acciones importantes, podríamos tener a lo mejor ya el 50% menos de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros tomemos las acciones? Porque es importante, claro, que tomemos las acciones, porque es algo que, como te digo, voy a tener que organizar mi tiempo de manera distinta, quizás me va a generar un problema, que a lo mejor no es un problema si lo miramos, y eso quiero saber tu mirada también, si a lo mejor el daño es menor al lado del daño de otros países del mundo. O sea, a ver, claramente por producción, por comercio, por número de habitantes, Chile, si lo comparamos con China, con Estados Unidos, con Rusia o con grandes potencias mundiales, Chile es un país que su impacto, sus huellas de carbono o su economía o sus recursos naturales y sus impactos asociados es mucho menor. Pero si nos ponemos a comparar, ¿cierto? Si nos ponemos a comparar, bueno, China tiene muchas mayores emisiones de gases de efecto invernadero versus Chile, entonces que hagan algo los chinos, ¿cierto? Pero la verdad es que si empezamos a comparar, nadie se va a hacer responsable de este problema, por eso hay una frase que es muy cierta que dice, actúa local y piensa global, para generar un cambio, porque si cada uno comienza a tener ciertas acciones sostenibles que son en pro del medio ambiente, del cuidado, de la protección, que son en pro de tener hábitos más sostenibles, esa forma de vivir se va contagiando porque tú vas predicando a través del ejemplo. Entonces, el tomar acciones por ti y el mostrar tu forma de vida y el divulgar la información va a contagiar a otro y ese otro va a contagiar a otro y finalmente vamos a hacer una corriente de personas donde en un futuro, ¿por qué no pueden existir barrios sostenibles, barrios completamente autosustentables, con energía limpia, que tienen un sistema de recolección de aguas lluvias? Entonces yo soy muy partidaria de hacer los cambios de manera personal y no porque el otro no lo esté haciendo yo no lo voy a hacer, todo lo contrario, porque el otro no lo hace, yo le voy a enseñar al otro a hacer cómo se puede vivir de manera más sostenible, no porque yo sea la profesora o la expertise, sino que esto es ensayo y error, cada uno lo vive y se adapta a través de sus recursos, sino porque
tenemos que entender todos que todos vivimos en un mundo, en un planeta donde todas las acciones, y vuelvo a repetir, y soy enfática en esto, todas nuestras acciones repercuten en el medio ambiente. No sé si respondí la pregunta. Sí, muy bien. Oye, y lo último que te voy a preguntar, me están preguntando acá, ¿cuáles son los principales alcances y cuáles son los principales alcances y problemáticas que podría tener en nuestro país el acuerdo de Escazú, que no se firme el acuerdo de Escazú? Bueno, la verdad es que yo creo que firmándose o no firmándose el acuerdo de Escazú, yo no soy muy amiga tal vez me vaya a quemar acá, pero no soy muy amiga de la política. Sé que deben existir mayores políticas públicas para cuidar y preservar nuestro entorno natural, ¿cierto? Pero a la misma vez esa regulación de políticas públicas dan un estándar de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿cierto? A nivel tanto ya industrial como de comercio, y también, pero el acuerdo de Escazú no marca la pauta de nuestros hábitos, sino que los hábitos somos nosotros. Entonces la verdad es que yo predico mucho el que cada uno se involucre a través de las herramientas que tiene. Si el acuerdo de Escazú, que ojalá se firme ya que Chile lo promovió, ¿cierto?, va a tener un estándar de cuidado y protección a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Pero también creo que es importante que nosotros mismos tomemos conciencia de que cada uno puede hacer acciones, esté o no esté el acuerdo de Escazú, ¿cierto? Entonces, si bien la política pública, como lo dije anteriormente, determina un estándar a nivel industrial, ¿cierto?, de los recursos que se pueden utilizar en la producción de objetos o en la industrialización, creo que nosotros debemos manifestar nuestro contento y descontento a través de nuestras compras, involucrarnos si no nos parece que si la organización no tiene políticas ambientales correspondientes o no son idóneas o existe el greenwashing dentro de la organización, no comprarle a la organización, sino que preferir local, y de a poco creo que nuestros hábitos, y vuelvo a los hábitos, y nuestros hábitos de consumo influyen en un mercado nacional e internacional. Entonces, hay que involucrarse en políticas públicas, sí, hay que ser parte de las campañas, sí, porque es parte de la organización comunal, pero a la misma vez quiero recalcar que nuestros hábitos de consumo son también una forma de manifestar el contento o descontento de las buenas prácticas ambientales o malas prácticas ambientales de la organización. Creo que esa es mi reflexión frente al acuerdo de Escazú, las políticas públicas, que más allá que son temas políticos, ¿cierto?, del por qué se firmó y el por qué no se firmó, creo que cada uno vive a través de sus hábitos y de cuáles son sus herramientas como persona para involucrarse en temas ambientales. Ok, muy bien. Eso es entonces las preguntas que teníamos. Súper, yo creo que ya damos por finalizada nuestra charla. Agradecemos la audiencia que se conectó. Agradecemos nuevamente al Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente por querer incluirnos dentro de la feria. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Y pues dejar, por supuesto, invitados a todos, Valentina, que nos sigan en nuestras redes y también en la página web. Claro, www.chileweather.cl, nuestras redes en Instagram es @chileweather, en Facebook chileweather, en Twitter chile_weather. Cuídense, un abrazo a todos, que estén bien. Chao, chao.